Buenas tardes. Queríamos presentarles a todos, la gente de la localidad de Lezama, el proyecto de extensión universitaria Historia y Memoria Rural, la recuperación de la memoria histórica y la pertenencia identitaria en el mundo rural bonaerense. Este proyecto, que ya existe desde hace varios años y trabaja con diversas localidades de la Cuenca del Salado, va a iniciar este año junto con la cooperativa eléctrica, el profesor Walter Rodríguez, incluso también con apoyo del museo, de la señora Soraya, una actividad de extensión sobre la historia y la memoria rural, que en principio iba a ser presencial, participativa y demás, pero las circunstancias actuales no dejaron que lo encaráramos de esa manera. Entonces, hemos planteado una actividad que va a ser una actividad en principio a distancia. La idea es que realicemos esta primera actividad, la pasamos para ustedes, obtengamos la respuesta y demás, y luego vamos planteando otras intervenciones. El grupo que conforma este proyecto es bastante amplio, somos 10 personas de la Universidad Nacional de Quilmes, más la gente, el profesor Walter y gente de la cooperativa, pero en principio la actividad de hoy va a estar a cargo de Martina Odone, Belentona, Julián Álvarez y de mí misma, que yo me llamo Talía Gutiérrez. La idea, en todo caso, es que, a pesar de que es algo a distancia y que no es simultáneo, sea algo participativo. Ya les vamos a ir contando de qué manera. Vamos a presentar un breve video de YouTube sobre una problemática en particular y después les proponemos una actividad, así todos pueden ir participando. Entonces, de esa manera, vamos a recuperar historias, memorias, relatos que tengan que ver con la historia de nuestras localidades. ¿Y sobre qué tema? Bueno, en estos momentos, en estas circunstancias, tal vez uno de los temas que nos está preocupando más es el tema de la salud. Por eso es que nosotros lo hemos identificado a este primer tema como cartografías de la memoria rural y la salud. La salud pública y los médicos rurales en primera instancia, aunque luego tendremos otras instancias de las cartografías de la memoria rural y la salud. Y nos parece muy apropiado esto porque además estamos muy cerca del Día del Médico Rural, que se conmemora el 4 de julio, en homenaje a uno de nuestros más reconocidos médicos rurales, el doctor Maradona, el doctor Esteban Maradona. Él decía, como tenemos acá en la presentación, que vivir en la austeridad, humilde y solidariamente es renunciar a uno mismo. Pero en realidad no, es realizarse íntegramente como hombre, en la dimensión magnífica para la cual fue creado. Es decir, concebía la medicina como un poco más que, o mucho más, que solamente conocimientos científicos, que lo son, por supuesto, pero es mucho más amplio. Ya lo vamos a plantear eso también. Entonces, en principio, si bien el doctor Maradona no ha trabajado, no ha desempeñado su labor en la región pampeana y en la provincia de Buenos Aires, nos parecía muy adecuado recordarlo, iniciar con su imagen, aunque sea esta presentación. Hay algunas otras figuras emblemáticas en nuestra historia médica o historia de la medicina en la Argentina. Otro, quien no conoce al doctor René Favaloro, quien no sabe quién ha sido y demás. El doctor Favaloro se inició como médico rural y lo reconocía y lo recordaba como algo muy importante en su carrera. Él se preguntaba en un momento cuando escribe sus recuerdos, sus memorias, ¿quién iba a decir que el destino me transformaría en un médico rural? ¿Quién iba a decir, diría uno, que el destino lo transformaría en uno de los médicos más reconocidos del mundo después, ¿no? Pero este joven médico que fue a mediados del siglo XX a una localidad de la entonces Territorio Nacional de la Pampa. Y bueno, eso nos lleva a pensar en algunas cuestiones. Por un lado, que el pensar en la salud en general es muy amplio. Uno puede pensar en la salud pública, en los médicos, en las medicinas tradicionales, en enfermeros, en distintos tipos de personas que van a participar en la atención a la salud. En este caso, vamos a pensar
específicamente en esta primera presentación en la cuestión de la salud pública y los médicos, y cuál es nuestra relación. Es en general, no se piensa en nuestro proyecto en hacer una historia de la medicina o de los médicos en cada una de las localidades, ni de otros temas tampoco, porque quienes más conocen la propia historia son las personas que residen en las localidades. Por tanto, simplemente nuestro cargo es dar una especie de pequeño puntapié inicial. En general, quienes intervenimos en este proyecto somos historiadores o historiadoras, o historiadores e historiadoras en formación, como los chicos Belén, Martina, Julián en este momento son estudiantes de la universidad, algunos estudian ciencias sociales, otro historia, el resto de los estudiantes y profesores que también participan, estamos entre estas ciencias sociales, historia, en otro momento también comunicación social. Es decir, siempre vamos por la cuestión de los temas sociales vinculados al mundo rural. Y por tanto son nuestros temas de estudio. Pero quien sabe más es quien vive en el lugar. Entonces la idea es dar algunos lineamientos generales y luego pensar en actividades y en la participación de ustedes. ¿Qué te parece, Martina, si vos nos contás un poquitito sobre la historia de la salud pública? Bueno, hola a todos y a todas, saludo porque no había saludado antes. Una de las preguntas que nos sirvió como disparador para armar la presentación es cómo ha sido históricamente el acceso a la salud pública en la Buenos Aires rural y bueno, en general en la provincia. Y bueno, lo que estuvimos viendo es que sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que instaló la preocupación por la salud pública fue el surgimiento de epidemias, principalmente lo que fue la epidemia de la viruela y del sarampión. Y bueno, porque por un lado pusieron en evidencia la importancia de la salud pública y por otro lado también mostraron las desigualdades en relación al acceso a la salud entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Un poco por este motivo fue que se empezaron a llevar adelante emprendimientos de salud entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, en algunos lugares se solían montar salas de primeros auxilios. En ocasiones se utilizaban las habitaciones de las casas, de las mismas casas, que se acondicionaban. Y el financiamiento se recibía mayormente por parte del gobierno provincial, pero también del gobierno nacional y municipal. Sin embargo, eran estos grupos de la sociedad civil, entre los cuales podemos mencionar a las sociedades de beneficencia o a las asociaciones de vecinos, por ejemplo, las sociedades de fomento, las que se encargaban de la organización y de llevar adelante, digamos, el día a día de estas salas de primeros auxilios. Bueno, acá también en la presentación, en el PowerPoint, se mencionan las sociedades de socorros mutuos de las distintas colectividades de inmigrantes, italianos, españoles, franceses, sirio-libaneses. Bueno, esto fue en un primer momento y posteriormente sí, se llevan adelante las construcciones, digamos, de los hospitales y demás. Después por otro lado, en la siguiente diapositiva, marcamos un poco las diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales en relación al acceso a la salud. Nosotros lo que queríamos destacar acá es que se le prestaba más atención a las grandes ciudades porque en esta época estaban recibiendo la llegada de inmigrantes de Europa, pero también del interior del país y de otros países. Entonces tenían problemáticas de salud que eran mucho más visibles, como por ejemplo la cuestión del hacinamiento. Y por lo tanto llamaban más la atención de quienes estaban dentro de los poderes políticos, digamos. Pero bueno, sin embargo, las zonas rurales tenían sus propias problemáticas.
como por ejemplo ahí en el PowerPoint se mencionan algunas. Están las inundaciones, porque las calles no estaban empedradas, eso traía a su vez invasiones de mosquitos, también la presencia de ranchos de adobe, paja y ripio, que tenían condiciones higiénicas precarias, y bueno, los problemas del agua, digamos, que se fueron solucionando durante el siglo XX. Algunos. Algunos. Algunos, porque piensen que hay algunas cuestiones que todavía existen. Bueno, recientemente los que viven en la cuenca del Salado, el tema de las inundaciones son permanentes y no todo está solucionado. Pero bueno, ya ha habido ha habido avances, sobre todo en la atención a la salud, hospitales, médicos y demás. Entonces, digamos, no es todo igual, pero hay algunas problemáticas que todavía las tenemos y que todavía nos siguen inquietando, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Belén? ¿Cómo ha evolucionado la cosa? ¿Qué tal a todos y a todas? Sí, yo en relación a lo que venía hablando Martina, creo que es importante que podamos traer a esta charla que el concepto de salud pública, que según las épocas en las que lo veamos, digamos, se puede analizar y se puede entender de diferentes maneras, pero siempre trae en cuestión al conjunto de los saberes y las prácticas, de cómo se debía administrar o dirigir los hospitales, y al mismo tiempo a cómo se tenía que disimir, cómo se tenía que administrar en relación a los médicos, esto que tiene que ver con los que veníamos también mencionando, la medicina más tradicional, curanderos, esta cuestión de una medicina más elitista, como se podía evidenciar a principios del siglo XX. Por eso yo considero que en mi análisis puedo decir que en las primeras décadas del siglo XX había un avance en las instituciones hospitalarias, en las técnicas de diagnóstico, y había una intervención del Estado, pero sin embargo había esta cuestión, media que se chocaba entre la medicina más liberal, más elitista, y entre la medicina más, no sé, tradicional, como nosotros podemos conocerlo como los curanderos, pero que sin embargo, luego con el gobierno y las políticas del gobierno peronista, se puede evidenciar que las prácticas y las decisiones tomadas por el mismo presidente trajeron una especie de salubridad más extendida a todo el país. Se pueden ver como diferentes campañas de vacunación, en lo que tiene que ver con una repartición nacional de los médicos, para que no solo los médicos se encontraran localizados en las grandes urbes urbanas, sino también, como venimos hablando nosotros, en el interior de la provincia, en el interior del país, todo lo que tiene que ver con los beneficios en la tecnología médica, el uso de la penicilina, por ejemplo, los rayos X, controles odontológicos, puestas en marcha de hospitales, habilitación de hospitales que estaban postergados. Por eso considero que podemos analizar esta salud, o lo que nosotros comprendemos como un sistema de salud en relación a los gobiernos de nuestro país, pero por eso mismo creo que tenemos que destacar el quiebre que vemos en el gobierno peronista y en lo que se evidencia principalmente en la época del 60, como una especie de cruce de varias disciplinas, una cuestión más interdisciplinaria, de dejar de lado a la medicina más bien vislumbrada y vinculada a las ciencias naturales, para que pueda ser más una cuestión social y prestar más atención a las clases sociales más postergadas. Ah, perfecto, Belén, claro. Es decir, que el gran cambio, no solo en lo urbano, pero también en lo rural, en todas las provincias, claro, y mismo en nuestra provincia de Buenos Aires, acuérdense, sí, en ese momento el gobernador Domingo Mercante, sobre todo, pone en marcha muchas obras también. Hay un quiebre en ese momento y se expande la cobertura a la mayor parte de las personas, y luego esto va avanzando a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué sería todo esto? Claro, ¿qué sería todo esto si no pensamos específicamente en los sujetos sociales, que no solo los que recibían el tema de la salud, sino también los que iban a impartirla?
que en todo caso siempre se ha pensado en el tema de los médicos. ¿Qué nos podés decir en todo caso, Julián, al respecto? ¿Mm? Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, vamos, como dijo Talía, esto es a modo de reflexión, a modo de invitarlos en cuanto a los médicos rurales. Lo primero que podemos decir es que los médicos rurales, la gran mayoría, recuperaron la primera noción de la medicina que nos habló Heráclito allá por el 300 antes de Cristo, donde no solamente comprender la medicina en cuanto a enfermedades en el cuerpo, sino también a tener un diálogo con la persona que venía con esa apatía, en generar un lazo, en observar, en escuchar a esas personas. Y claramente era una característica que cuando pensamos en Favaloro, cuando pensamos en Maradona, y cualquier médico que usted que está viendo este video puede pensar de ahí vamos a encontrar esta característica de una persona que atenta a escucharnos, una persona que se preocupa por nuestro bienestar general también, y no solamente ante la patología que llevamos. Pero lo primero que estas personas, estos especialistas, estos médicos fue con la disputa por el espacio. Hay la medicina nativa, la medicina tradicional, lo que nosotros conocemos como curanderos, y los médicos que venían con todo su bagaje en las ciencias, con tantos científicos, muchos de ellos, su gran mayoría, estudiando en la Universidad de la UBA en Buenos Aires, pero ellos iban no solamente a compartir sus saberes, no No, solamente iban a compartir sus, no, te iba a no decir solamente iban a que compartir también en La Plata. y también en La Plata, Claro. muchos de ellos hacían esos viajes a estos distintos lugares. El primero que se encuentra es con esa disputa territorial importante, gran parte de la revista que hicimos estudiando esta problemática encontramos que realmente fue un problema. Pero como también vamos a hacer más encuentros, ahí se va a ahondar más en profundidad en estos temas. Ya hablamos que los médicos traían este conocimiento de la ciencia, y por otro lado encontramos que hacían un poco de todo, muchas veces con gran precariedad. Un poco de esto nos habló Martina, que en sus inicios tal vez eran sus propios hogares que ocupaban ese espacio. Luego con el avance se pudo obtener mejores instalaciones, pero como también nos hacía mención Talía, no del todo podemos, si hacemos una comparación, siempre hay cosas para mejorar en los hospitales, en los pueblos. Pero estas personas, si bien eran especialistas a nivel general, podían especializarse en algunos temas particulares, pero por las condiciones mismo del pueblo y las condiciones que había pocos médicos que tomaban la decisión de ir a esos lugares, tenían que saber un poco de todo de distintas patologías. En la siguiente felimina encontramos una oración que decía Favaloro, que él decía que cuando podía ver cada mañana como al saludo de los vecinos le agregaban una sonrisa, había dejado de ser un extraño. La primera problemática que hablábamos era sobre la disputa, pero la segunda es la llegada del extraño. Pero la peculiaridad que hacía notar Favaloro, y ahora le voy a contar algo también de Maradona, es que con el pasar del tiempo y ellos pudiendo asistir a estos problemas de salud de las personas, ya dejaban de ser un extraño y llegaban a ser el médico del pueblo. En un momento Maradona tenía que tomar un tren para partir, se encuentra con una problemática de una mujer que estaba entrando en parto, y él decidió acompañar a ella en ese proceso, cuidar luego el nacimiento del niño, y se conoce como historia del extraño que perdió el tren, porque se dice que él no tomó ese tren, sino que se dedicó al cuidado de ellos, y que todas las personas que estaban ahí empezaron a acudir a él para cuidar también para que él cuide sus problemas de salud. Entonces, esto es notable que cuando pensamos en el pueblo, todos conocemos al pueblo, al médico del pueblo, sabemos dónde vive, sabemos quién es, ya deja de ser alguien que nos atiende solamente, sino que tiene un nombre y un apellido, y que podemos tener un contacto
también social. Y ahí esto es, como dijimos, un breve momento de reflexión sobre ellos, y ahora Thalía nos va a dejar algunas preguntas para que sigamos reflexionando y que podamos tener sus aportes también. Perfecto, Julián. Buenísimo. Sí, en efecto, es así. Tanto el doctor Maradona en el noreste argentino, como Favaloro en La Pampa, como el doctor Quijano en Lezama, como el doctor Villa en Castelli. Digamos, hay algunos personajes que sobresalen, pero hay muchísimas personas, hombres, mujeres, que han ejercido la medicina, que por ahí no siempre pasan, digamos, a la posteridad o dan nombre a una institución y demás, que son los que conocemos personalmente, ¿no? En las poblaciones, en la zona rural, médicos que a su vez tenían que llegar a veces en sulky a ver a sus pacientes, o en camionetas y demás. Hoy en día eran en 4x4 tal vez, porque algunos caminos siguen también siendo problemáticos. Digamos, la atención entre la ciudad o el pueblo y la zona rural era permanente, sobre todo en las épocas en que había muchas más personas viviendo en la zona rural. Hoy hay menos personas y muchas veces también se pueden trasladar a la zona urbana, no siempre sucedía antes. Entonces, el ida y vuelta era justamente algo que también caracteriza a los médicos, a estos médicos rurales, algunos de los cuales iban, y nosotros decimos siempre iban porque muchas veces son gente de otras localidades, pero acá también tenemos que recordar los jóvenes de Lezama, pero también de cualquier otra localidad bonaerense, que van a estudiar a La Plata o van a estudiar a Buenos Aires y después vuelven a su localidad y se instalan, ¿no? Eso también es, sobre todo en etapas más recientes, ¿sí? No se quedan en la gran ciudad, sino vuelven, y vuelven un poco a devolverle a su comunidad lo que la comunidad les ha brindado. Entonces, ¿qué proponemos? Ya que estamos a distancia y esto es grabado, les proponemos a ustedes participar compartiendo un poco los recuerdos sobre estos temas. Acá nosotros le ponemos el nombre de un sitio de Facebook, donde vamos a organizar esto para poder recibir sus mensajes y demás. Por ejemplo, yo me pensaría, ¿qué recuerda uno, qué recordamos sobre la visita al médico la primera vez, porque cuando éramos chicos? Y si vivíamos en el campo, ¿cómo íbamos? ¿Quién nos llevaba? ¿Con quién íbamos? A veces nos curaban en el campo, nos curaba la mamá, la abuela, pero otras veces había que ir a la ciudad. O venía el médico, ¿no es cierto? ¿Cómo iba este médico? ¿Cómo se atendían nuestros abuelos y abuelas? Y nos han contado, era más complejo cada vez que nos vamos hacia más atrás, como han contado los chicos. Si recuerdan ustedes algunos médicos especiales, digo, especiales, son todos especiales, no por destacar unos de otros. Nosotros conocemos el nombre de Francisco Quijano, pero como les decimos, no solo no conocemos tanto de su localidad, sino que no hemos podido ir más veces, una sola vez pudimos ir. Pero ¿quiénes más? ¿Y por qué no médicas? ¿Y por qué se habla mucho más de las enfermeras y los médicos? ¿No? Por lo menos para etapas históricas. ¿Qué pasaba antes de que existiera el hospital? Es decir, todos los recuerdos que ustedes quieran compartir en sus pequeñas frases y memorias. Y la idea es recopilar todo esto y después, por supuesto, devolverlo a la comunidad, ya sea a través de sucesivos encuentros, que esperamos que sean presenciales, o incluso una futura publicación donde vamos a hacer un relato, digamos, vamos a usar todo el material y se pone también a disposición. Y en ese caso, cuando termine el proyecto, tiene 2 años de duración, así que esperemos que se solucione todo el problema médico general y podamos conocernos y trabajar en conjunto y terminar el año que viene publicando todo esto. Bueno, y les agradecemos muchísimo la atención y esperamos entonces que todos los y las personas de Lezama, todo el que quiera, de todas las edades, en cualquier momento, puedan participar en esta actividad.